¿Nos escucha, Sabina? Sí, los escucho bien. ¿Cómo están? Bienvenida, muchas gracias por permitirnos esta entrevista y conocer un poco tus perspectivas. ¿Cómo te encuentras? Bien, ustedes aquí presenciando este día histórico que estamos viviendo desde los Estados Unidos. La ciudad de Miami obviamente muy empapada en todo lo que está pasando y en lo que viene para Latinoamérica, obviamente con este nuevo mandato y con los giros que pueda querer tomar de repente la administración de Joe Biden. Claro que sí. ¿Y cómo crees que esta presidencia de Joe Biden pueda impactar en las relaciones con Latinoamérica? Básicamente estamos viendo que él va a entrar con varios retos importantes que tenemos que tener en consideración, empezando por una pandemia sin precedentes que se está viviendo y que está afectando fuertemente las relaciones comerciales entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Como bien sabemos, Estados Unidos sabe que Latinoamérica es un socio comercial, sabe que China está cada vez más metida dentro de Latinoamérica a nivel comercial y le interesa mucho lo que pueda pasar con la región a nivel sociopolítico y económico. Pero teniendo en cuenta esto, tenemos una gran cantidad de retos que vamos a ver en los cambios que pueda tener Joe Biden, empezando por Cuba, que podemos mencionar obviamente el hecho de que ha sido agregado una vez más como un país patrocinador del terrorismo, y además los retos que se ven con Venezuela, un estado temporal migratorio que se le acaba de otorgar a los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos y que cambia el panorama de la región sin dejar afuera obviamente pues los otros países que se ven afectados. Y Sabina, una cortita, a ver, o sea, ¿qué te parece que Trump hoy en día ya en la Florida, vos creés que Trump, a ver, o sea, va a seguir en política, en el transcurso de estos días, va a haber un montón de reuniones justamente para reactivar su poder, se podría decir, porque por lo que se sabía que Ivanka Trump es una de las favoritas, las que puede ir al Senado, es así, ¿no? Claro que sí, se está hablando dentro de 2 años de una posible Ivanka Trump para que vaya al Senado. Ahora ellos se radican aquí en la Florida. Ya de por sí el presidente es residente legal de la Florida desde antes y como bien vimos hoy llegó a Mar-a-Lago. Pero la movida política que él hace en referencia al estado temporal migratorio que se le otorga a los venezolanos, que tanto se había pedido a los venezolanos desde antes de las elecciones, está obviamente mostrándonos que hay un claro patrón de que el expresidente o presidente Donald Trump en este momento esté planificando que en 4 años él quiera nuevamente ir a la presidencia. Si de aquí a allá ocurre o no, bien sabemos qué características tiene él cambiantes en su personalidad, ¿no? Lo vimos estos 4 años de mandato y lo vimos antes en la cantidad de veces que él trató de ir a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces yo creo que va a ser considerado van a haber 2 factores clave, ¿no? El principal va a ser cómo le va a Ivanka, que eso obviamente es un marcador para lo que pueda ocurrir. El segundo, que definitivamente es crucial, va a ser la energía del presidente Trump, que tampoco es un hombre tan joven. Y uno más que me gustaría agregar a esto es cómo va a reaccionar su base después de esto. Y se estaba hablando hasta de un tercer partido, que son especulaciones, pero que pudiese ser que los republicanos de repente no estén con él y él diga, ¿sabes qué? Pues yo me voy con un partido independiente. Y además, no sé si ahí confirmame vos que estás justamente en la ciudad de Miami, que estaban diciendo que, bueno, Donald Trump, sabemos que es un gran empresario y tiene un montón de empresas, que estaban queriendo hasta armar Twitter y Facebook y las redes lo bloquearon, que querían armar un nuevo canal de comunicación, se podría decir. Bueno, imagínate tú. Yo no lo he escuchado, pero imagínate la preocupación si uno de los legados que él deja y que ha sido parte del criticismo tan fuerte que se le ha otorgado al presidente Trump es el hecho de que él ha silenciado en muchos casos a la prensa, desprestigiando lo que nosotros los periodistas hacemos en general aquí dentro de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si él puede tener una red social patrocinada por él y cómo sería manejada? De nuevo estamos viendo características que les comento, colegas, yo llevo 20 años cubriendo elecciones aquí en los Estados Unidos, desde que empecé mi carrera básicamente, y no me viene a la mente un presidente tan pintoresco y tan particular como el presidente Trump. Entonces, todo lo pudiésemos esperar de parte de él. Bueno, recién, hace un ratito teníamos a un analista internacional, Luis Lauredo, y él decía, en un momento para cerrar, nos decía, espero que no se enojen, pero que un poco la prensa tuvo
influyó en el rating en que Donald Trump daba a los medios y que la prensa no lo supo manejar. ¿Vos qué pensás de esto? O sea, como sos colega y sos periodista y estás allá, ¿qué opinás sobre esto? Puede que tengan parte muchísima razón. Lo que ha pasado con la prensa en los Estados Unidos también obviamente pues tiene mucho que ver con la demanda de prensa y con la transición a digital que hemos estado viviendo. Estados Unidos, cuando yo fui a la universidad, te estoy hablando del año 97-98, nos enseñaban claramente las líneas de objetividad, cómo se manejaban. Hoy día la prensa que está tomando parcialidad es cada vez más popular. Los canales de cable que sabemos que son claramente conservadores o claramente liberales, por ejemplo, y esto obviamente ayuda en propaganda. Yo creo que el presidente Trump ha sido el personaje político que más propaganda ha recibido de parte de la prensa sin pagar un peso desde que haya existido la televisión o la radio o la radiodifusión. Entonces, claro que sí, la popularidad de él, sea para bien o para mal, ha dividido al país enormemente. Y creo que el mensaje del presidente Joe Biden del día de hoy ha sido fabuloso y es: hay que apostarle a la unidad y hay que apostarle nuevamente a creer en las instituciones. Si este país tiene algo importantísimo, es que somos un país de instituciones y que la separación de los poderes es la que básicamente le otorga a los Estados Unidos ese poderío que tiene de democracia mundial. Sí, justamente mencionas la unidad y es uno de los temas principales de todo el presidente Biden ahora en su discurso. ¿Cuál crees que es, digamos, la situación, el estatus en el cual le está entregando el presidente Trump al presidente Biden? ¿Cuál es la situación del Estado en cuanto a tu visión? Bueno, definitivamente la toma de posesión de hoy es una toma de posesión de un país que está en un momento sin precedentes, no solamente por los factores económicos que estamos viendo que han afectado tanto a nuestra comunidad, sino también por la manera en la que se ha manejado la pandemia del COVID-19 dentro del país, generando 400.000 muertos y no solamente eso, hospitales llenos todavía en estados tan poderosos y tan influyentes en el mundo como California. Además, una caravana migratoria que está viniendo de Centroamérica hacia Estados Unidos básicamente sin control, y la gran preocupación que se tiene de la región y de los posibles grupos terroristas que están dentro de la región latinoamericana que pudiesen afectar a Estados Unidos. Si vemos todo el panorama mundial que recibe Joe Biden, va a ser sumamente complicado para él, pero al mismo tiempo tiene las herramientas de, pudiésemos decir también por primera vez, un Congreso que está muy igual. No está tan de un lado, el demócrata, o del otro lado, conservador, y supuestamente lo que se va a tratar de hacer con esto es poder concesionar. Él va a entrar con otro estímulo económico que puede ser sumamente interesante porque la gente definitivamente está necesitando la ayuda, y también va a entrar con una reforma migratoria que no sabemos si va a ocurrir o no, pero a darle alivio a familias que de todas formas son el motor del país. Así como una nota curiosa, algo que llamó la atención el día de hoy: renuevan la página web, ¿no?, de la Casa Blanca, y vuelven a poner el inglés y el español en la página web de la Casa Blanca, que se había quitado bajo la administración de Trump. Es decir, dándole una bienvenida una vez más a lo que es un país multicultural y una vicepresidente mujer por primera vez en la historia de los Estados Unidos, que es también histórico. Así como vimos el juramento a la bandera, tanto en inglés hablado como a la vez el lenguaje de señas por la misma persona, y en vez de tenerlo por separado, eso también yo creo que dio un mensaje muy interesante de lo que es la integración y lo que buscará hacer el presidente Biden. Rápidamente, para no quitarte mucho más tiempo, ¿cuál es cómo sentiste el discurso del presidente Biden? ¿Crees que escogió las palabras que la gente necesitaba oír en estos momentos? Pienso que fue un discurso acertado. Creo que de por sí el hecho de que en muchísimo tiempo un presidente saliente no estuvo en la toma de posesión ya estaba enviando un mensaje equivocado al pueblo norteamericano. La toma del Capitolio del 6 de enero, que fue cuando entraron todos esos partidarios de Trump al Capitolio, mueren 5 personas, ya venía con unos nervios, una seguridad tan fuerte en Washington para que todo saliera bien. Y creo que ahí se paró un Joe Biden que es la persona que está hecha para este momento. Sí, las críticas de que es un señor que está un poco mayor, que el presidente de repente no debería ser de la edad que es Joe Biden, existen y han existido, pero con una vicepresidente más joven. Sus palabras fueron además muy objetivas
y no divisorias, que creo que eso es clave y creo que eso también se valoró. Es decir, muchos senadores y congresistas republicanos dijeron que le gustó el discurso y tuvo el aval de ambos partidos en parte. Ahora vamos a ver qué pasa mañana. Ahora empiezan las órdenes ejecutivas que obviamente van a generar muchísima controversia, pero creo que fue acertado. Creo que fue acertado en un momento complicado. Sabina, y nada, para terminar, primero agradecerte y segundo, ¿vos qué pensás? ¿Que Biden va a ser más tranquilo con la prensa o va a ser así arrogante y agresivo como era Trump? No, Joe Biden en su carrera política siempre ha sido una persona muy asequible a la prensa. De hecho, se esperaba y se espera que Kamala Harris siga también con esa tendencia de accesibilidad a la prensa y de un poco más de apertura nuevamente a lo que son las instituciones, como lo mencioné. Todo está por verse, pero estamos apostando a la diplomacia, estamos apostando a que Estados Unidos le guste, digamos, a nuestra audiencia o a nosotros a nivel personal, Donald Trump o Joe Biden, el Partido Republicano o el Demócrata, tiene que volver a encontrar el centro. Esa es la fortaleza que ha tenido este país, poder llegar a concesiones, y sin esas concesiones no se va a avanzar. Un país dividido, desafortunadamente, se queda estancado, como bien sabemos, y como lo hemos vivido nosotros en Latinoamérica durante décadas y décadas y décadas, no importa de qué país seamos, pero hemos pasado por esos momentos de división muy fuertes y muy dañinos para la sociedad. Gracias, Sabina. Así es, no, quería mencionar nada más, hemos visto lo que ha llegado la división con el suceso en el Capitolio hace unos días atrás, y es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Y que debemos debe quedar en la memoria y recordarnos la importancia de ser tolerantes y no dejar de lado esas grandes diferencias, porque las diferencias no tienen nada de malo, lo malo es tratar de enemistar a causa de esas diferencias, ¿no? Muchas gracias, Sabina. Gracias a ustedes, que tengan una linda noche. Ojalá que te podamos tener pronto en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Hasta la próxima.